Bueno, pues si quieres, Eladio, ya damos paso, iniciamos este webinar. Quería daros las buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar que se integra dentro de nuestro ciclo de charlas. Mi nombre es Gisela García Álvarez y soy la gerente del clúster. Para quien no conozca el Clúster Salud de Galicia, todavía somos una entidad privada sin ánimo de lucro que actuamos con una plataforma profesional para la cooperación público-privada, cuyo propósito es el apoyo a la innovación en salud para el desarrollo de soluciones que mejoren el bienestar de las personas. Nuestros miembros incluyen asociaciones de pacientes, emprendedores, startups, pymes, multinacionales, así como también universidades, centros tecnológicos, fundaciones biomédicas, asociaciones sin ánimo de lucro y colegios profesionales de los sectores de la salud y sociosanitarios. Desde el clúster fomentamos la visibilidad, cooperación y colaboración de empresas y entidades de todo el ecosistema de salud de Galicia, con el objetivo de materializar las oportunidades de negocio en el ámbito nacional e internacional. Además, el CSG pertenece a diversos foros internacionales, es responsable de organización de misiones de estudio y de otros eventos anuales con el objetivo de dar visibilidad al ecosistema de salud gallego, encontrar sinergias y crear oportunidades de negocio reales para sus asociados. En resumen, aspiramos a convertirnos así en el faro guía del sector salud y sociosanitario gallego. Este webinar lo realizamos en colaboración con uno de nuestros colaboradores, que es la consultora Consul. Consul es una consultora de salud y comunicación que nace con un claro propósito de poner en valor no solo el conocimiento de su equipo y colaboradores en gestión pública, sanitaria, privada y distintos medios de comunicación, sino que también nace para apostar por el compromiso. Hoy, además, contamos con uno de sus colaboradores, con nosotros está Javier Ventosa, médico, director de atención hospitalaria del área de Ferrol, con una gran experiencia en gestión, ocupando cargos como el de gerente de atención primaria, además de otros puestos en servicios centrales del Servicio Gallego de Salud. También tenemos con nosotros a Antonio García Quintans, médico, presidente de la Fundación SEDAP para el Desarrollo Directivo. Antonio también tiene una larga carrera en gestión, ocupando los cargos de gerente de gestión integrada y de subdirector general de ordenación asistencial, entre otros. Les agradecemos a ambos que hayan accedido a estar hoy con nosotros para mantener una charla amena y honesta, centrada en la gestión sanitaria del COVID. Les hemos pedido que sea una charla en que se toquen los temas de gestión, de macrogestión, dentro de un marco general, puesto que si fuéramos un poco al detalle necesitaríamos varios webinars. Por último, antes de dejaros con Javier y Antonio, también quisiéramos agradecer a nuestro socio Formantia, que una vez más se haya puesto a disposición del clúster para ayudarnos y ofrecernos su plataforma de webinar. Comentaros que podéis ir escribiendo vuestras preguntas a lo largo de esta charla coloquio. Tenéis a vuestra derecha o izquierda, según donde colocáis vuestro panel, tenéis una posibilidad de escribir las preguntas que iremos agrupando e intentando encadenar de una forma ordenada y lógica para presentársela a los panelistas que tenemos hoy para intentar contestarlas todas. Y bueno, pues yo también iré apuntando un poquito los puntos clave en una pantalla que os pondré ahora, para que al final de la charla tengamos un poco todos los puntos claves que se hayan ido discutiendo.
Y sin más dilación, Javier, Antonio, antes de entrar a analizar exactamente lo que hemos aprendido o lo que todavía estamos aprendiendo, a vuestro juicio, ¿hay algunos condicionantes previos que deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, Javier, ¿quieres empezar tú? Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Clúster Sur de Galicia y la Consultoría Consul el haberme invitado a esta charla y darme esta oportunidad. Bueno, en cuanto si hay algún condicionante, yo creo que lo primero que teníamos que plantearnos es si tenía capacidad de adaptación los servicios de salud para hacer frente a esta epidemia. O lo que es lo mismo, si tenía capacidad de la organización sanitaria para cambiar o ser cambiada y para responder mejor a esta situación. Desde hace años, los servicios de salud están sometidos a un proceso de transformación y adaptación consecuencia de distintas circunstancias. Tenemos cambios demográficos como el envejecimiento y la eclosión de las enfermedades crónicas, la implementación de innovaciones técnicas y terapéuticas como la cirugía robótica, las terapias biológicas con tan alto impacto presupuestario, actuaciones de carácter proactivo sobre prioridades sanitarias, como son los cribados, y actividades preventivas sobre las principales causas de muerte, como es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias, y también la respuesta a demandas sociales, como es el desarrollo de sistemas de emergencias tipo 061. La característica de todos estos cambios es su carácter progresivo. No es el escenario que nos hemos encontrado de un crecimiento exponencial y expansivo de la demanda en este inicio de la pandemia. Si la pregunta es si nuestros servicios de salud tenían la capacidad de adaptarse y responder de una forma eficaz a esta situación, la respuesta para mí es sí, pero es un sí plagado de muchos matices que han determinado que la repercusión que ha tenido la pandemia haya sido diferente según los territorios. Podríamos agrupar estos matices o condicionantes en tres grupos principalmente. Uno que son la disponibilidad de recursos materiales para mitigar el primer impacto, la disponibilidad de un tiempo mínimo para la planificación y la ejecución de preparativos y sobre todo la existencia de un liderazgo en todos los estratos de la gestión, macro, meso y micro, con ideas claras para la toma de decisiones urgentes. Sí, bueno, yo como primer criterio a tener en cuenta, pues quizá nombraría la dinámica política, ¿no? Y cómo se imbrican los criterios científicos en esa dinámica política. El funcionamiento y el comportamiento político habitual en una nación o en una autonomía es importante a la hora de marcar la respuesta frente a un problema de trascendencia como este, ¿no? Por supuesto, existen criterios políticos justificados, como la economía y el empleo, que se deben tener en cuenta. Aunque no pueden primar sobre los de salud, no se deben obviar. Pero también hay criterios no justificados, criterios electorales, de oportunidad política, de imagen. Cómo influyan los criterios políticos determina una respuesta más o menos adecuada a una situación crítica. Cada uno debe catalogar a su entender estos aspectos en nuestro país, pero podríamos poner en el extremo de bajo nivel político el que prime la rentabilidad política y en el extremo de alto nivel político, como debe corresponder a una democracia madura, el que primen el consenso y el bien social. Bueno, un poco también, ya que has tocado el tema del político, es importante tener en cuenta la distribución territorial de nuestro Estado, ¿no? El Estado de las autonomías. Yo creo que esta organización territorial, en este caso, ha sido un factor que ha jugado un poco a la contra. El Sistema Nacional de Salud es un sistema descentralizado en 17 sistemas de salud, con las competencias de salud transferidas en su mayoría y sin entrar a cuestionar en absoluto la descentralización, que yo desde mi punto de vista creo que ha mejorado sustancialmente la sanidad en todo el Estado, no es menos cierto que esta organización ha condicionado la capacidad de respuesta por varios motivos. El primero es derivado de la propia organización en 17 servicios de salud diferentes, que van a tener estructuras organizativas diferentes, recursos materiales y personales diferentes e incluso planes de contingencia diferentes. Otros son derivados de la transferencia de competencias. Esta transferencia de competencias ha restado músculo al Ministerio de Sanidad para tener una estructura organizativa, logística y de tendencia propia para responder de una forma inmediata y contundente ante situaciones de emergencia sanitaria a nivel nacional.
fiándolo un poco a la capacidad que tienen las comunidades autónomas y que no siempre ha sido conocida. Derivados de la propia coordinación. Por una parte están los conflictos políticos, por una supuesta invasión o pérdida de competencias que no ayuda a crear un clima de confianza necesario para afrontar esta crisis, y por otro la centralización en la toma de decisiones con una escasa posibilidad de matizarlas según los territorios, lo que provoca que entre el objetivo pretendido y la capacidad de alcanzarlo pues se pueden dar lugar a tensiones que son innecesarias entre las administraciones. Y por último, creo que el propio impacto de la pandemia en los territorios ha sido diferente, lo cual condiciona una visión parcial de la crisis y de las necesidades que esta origina. Bueno, yo dentro de estos criterios previos, para entender un poco lo que ha pasado a nivel de gestión sanitaria, citaría el estado de la profesionalización de los mandos intermedios en nuestro país, ¿no? El cuadro de mandos intermedio, que corresponde al cuerpo de gestión, en este caso gestión sanitaria, es decir, los directivos de carácter técnico, es el encargado, al fin y al cabo, del aspecto ejecutivo de la gestión. Como es lógico, es necesaria la adecuada profesionalización de este nivel directivo. En España este aspecto está poco desarrollado, a diferencia de muchos países de nuestro entorno. De hecho, la normativa europea lo exige. Por supuesto, los nombramientos en estos niveles deben ser discrecionales, pero deberían de ser entre profesionales con adecuada formación y experiencia en gestión. Y esta experiencia y esta formación deberían de ser mayores cuanto mayor sea la responsabilidad que van a desempeñar, ¿no? No profesionalizar estos cuerpos conlleva decisiones de menor garantía y genera pérdida de prestigio para los directivos sin experiencia, pero también para los que la tienen. Hay algunos cambios pendientes en España para esta profesionalización que nadie discute, pero que no acaba de llevarse a cabo, ¿no? Se debe reglar la formación, o al menos fijar tanto la formación como la experiencia mínimas para acceder a cada tipo de nombramiento. Se deben fijar también las retribuciones, no me refiero a incrementarlas, ¿no? Solo que no representen una pérdida, como pasa en muchos casos, lo que no es precisamente un buen método para conseguir a los mejor preparados. Se debe aprovechar el esfuerzo que supone la formación de un directivo con experiencia y no desecharla en cada cambio político también. Mientras no se lleve a cabo esto, no conseguiremos las decisiones más acertadas. Fijémonos en cómo el sector privado aprovecha con frecuencia la disponibilidad de personas bien preparadas procedentes del sector público, ¿no? Esta crisis es un problema de muy difícil gestión para directivos expertos, por lo que es casi imposible para no profesionales de la gestión. Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta que tenía, quisiera recordar un poco, porque me están preguntando en el chat general, que podéis ir, casi preferimos ver la globalidad de todo este coloquio. Si os parece, pondremos las cuestiones a los ponentes al final de toda ella. Entonces, habrá tiempo suficiente y podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el panel que tenéis. Bien, Javier y Antonio, ahora que nos habéis puesto un poco en antecedentes de los condicionantes que teníamos aquí en Galicia, y ahora que sabemos, por decirlo de alguna manera, el pasado, ¿cuál es nuestro presente? O más bien, ¿cuál fue nuestro presente justo cuál es la foto justo cuando el debut de la crisis? ¿Cómo estábamos? Bueno, yo creo que fue en Galicia y en todo el Estado. La preocupación fundamental y que ha llevado, pues, entre otras cosas, al estado de alarma, fue el miedo al colapso del sistema sanitario, a la saturación del sistema. Bueno, la realidad es que, salvo en comunidades donde la pandemia tuvo mucho impacto, como puede ser Madrid o Cataluña, la situación de colapso no ha llegado a producirse. En Galicia, en concreto, el impacto fue menor de lo esperado. Se tuvo un margen de tiempo necesario para prepararse y para prepararnos, y el confinamiento, aunque tardío, fue eficaz, lo que provocó y permitió afrontar con cierto éxito el pico de la misma. De todos modos, esta pandemia ha venido a poner sobre la mesa una serie de cuestiones a resolver. En primer lugar, la falta de previsión. No se aprendió nada o casi nada de las crisis previas del ébola o de la gripe A. Es más, en el inicio de esta crisis incluso hubo una sensación de déjà vu, ¿no? Volvíamos a revivir una situación de alarma similar a las anteriores y que en apariencia al final parecía que no iba a quedar en nada.
Esto no ha sido así. Como consuelo, esa sensación pues, fue lo que predominó en Europa, no así en los países asiáticos como Corea, Taiwán o Singapur, que vieron el peligro quizás por su experiencia previa en los brotes de SARS y MERS, lo que estaban en alerta y se activaron de inmediato, ¿no? Yo creo que es necesario aprender a mantener un estado de alerta, con una planificación y una reserva de recursos que nos permita una activación inmediata frente a una alarma sanitaria. Para ello es necesario y fundamental replantearse el sistema de vigilancia epidemiológica en concreto y en general a toda la salud pública, que debe ser urgentemente reforzada en medios materiales, humanos, organizativos y tecnológicos. Otro problema ha sido cómo se ha transmitido la información. Es necesario aprender a gestionar la información que trasladamos a los profesionales. En esta ocasión yo creo que se ha pecado de precipitación, quizás por la urgencia de dar respuestas. Ha habido mucha disparidad de criterios entre las diferentes administraciones, entre los colegios profesionales, entre las sociedades científicas, y el grado de evidencia de la información a veces era cuestionable. Al final lo que ha habido es un entorno de sobresaturación de información y de confusión. Una vez más, se ha visto la importancia real de reforzar la atención primaria como recursos materiales y con personal estable. La atención primaria es nuestra primera línea, junto con otras, para hacer frente a este tipo de situaciones. Y además la atención primaria tiene que liderar el espacio sociosanitario y la tan llamada transformación digital en la relación entre el médico y el paciente y con los servicios hospitalarios. No conviene olvidar que la vigilancia epidemiológica básicamente descansa sobre la atención primaria por ser el primer eslabón en la cadena sanitaria. También hay que desarrollar lo que ha venido a llamarse la logística clínica, que no es más que usar la experiencia que hemos adquirido de adaptar los servicios hospitalarios para afrontar cambios bruscos en la demanda. Y por último, yo creo que lo que hay que hacer es disminuir la dependencia exterior en lo referente a productos básicos y tecnológicos. La falta de material de protección para los profesionales ha sido, a mi modo de ver, uno de los puntos críticos de la epidemia, como demuestran los más de 50.000 sanitarios afectados o infectados y los más de 50 muertos. La creación de una reserva estratégica y su mantenimiento creo que debe ser una de las principales lecciones que se deberían derivar de esta pandemia. Bueno, yo en el momento del debut resaltaría en primer lugar un aspecto de funcionamiento, ¿no? En el que creo que ha habido muy buen nivel médico, pero no tan buen nivel de gestión, ¿no? Vemos todavía cómo los servicios asistenciales revisan y adaptan sus protocolos siguiendo las evidencias científicas, ¿no? Podemos comprobar la alta calidad técnica de los mismos en cualquier centro sanitario, pero es más difícil ver el mismo rigor en las decisiones organizativas. Por una parte, el debut de la pandemia impactó o generó una situación en los servicios de alta accesibilidad, en especial atención primaria y más especialmente todavía en las urgencias hospitalarias, ¿no? La epidemia ha golpeado cuando apenas estaba saliendo el periodo de gripe y en un momento de alta demanda por patologías respiratorias. La saturación en esta época es un problema recurrente, cuya única solución hasta el momento ha sido el incrementar espacios y plantillas, cuando había esa posibilidad, claro, con el resultado de que se vuelven a saturar. No se intenta corregir el uso inadecuado de un nivel asistencial de alta complejidad, que tiene un porcentaje significativo de demanda asistencial por problemas banales. Por otra parte está la situación de los servicios de accesibilidad indirecta, ¿no? Las UCIs, la hospitalización de neumología, etcétera, que se ha debido a lo brusco del impacto. Ya Javier se ha referido a este aspecto al inicio. Es muy difícil adelantarse a este problema, ya que no es posible incrementar drásticamente los puestos de UCI en unos días. Si bien es cierto que el caso de Italia, al poder ver el comportamiento con una semana de antelación, nos otorgaba un margen de maniobra que pudo haber sido aprovechado un poco más adecuadamente, ¿no? Esto en cuanto a funcionamiento. Y también nombraría
la disponibilidad de medios diagnósticos y de asistencia. Javier ha comentado algo en este sentido, ¿no? Ha habido o persiste en algún producto falta de medios básicos a la vez que falta de agilidad para conseguir dotaciones no tecnológicas, ¿no? Los medios de alta tecnología son complicados de conseguir, pero los de baja tecnología no deberían de ser. Las administraciones, la estatal, las administraciones autonómicas, tienen todas las piezas para definir las características técnicas, por ejemplo, de unas batas o de unas mascarillas, el número necesario, el tipo de tejidos, y conseguir la suma de potenciales fabricantes locales, ¿no? A día de hoy aún seguimos viendo iniciativas particulares para fabricar máscaras o batas, y me refiero a iniciativas empresariales, no a las iniciativas de algunas personas en su domicilio, ¿no? Y en cambio sigue habiendo medios escasos, en especial en atención primaria. Gestionar no puede ser esperar a que lleguen las compras simplemente. Bueno, ahora que parece que hemos llegado a un cierto equilibrio, podríamos decir, tras el pico, y con una cierta reducción, esperemos, de esa tensión inicial, ¿cómo estáis viendo las cosas ahora? Bueno, Javier, por ejemplo, puedes volver a empezar. ya nos vamos turnando. A ver, Sí. yo creo que hay que insistir un poco en la concienciación social. Es necesario que cale el mensaje de que el virus va a persistir mucho tiempo entre nosotros y que la salida del confinamiento debe ser tranquila y ordenada, porque la pandemia no va a desaparecer por haber estado solo en cuarentena. Hay que evitar la euforia y los mensajes directos e indirectos de que esto es una situación que ya ha sido superada, porque no lo es. Para mí creo que es imprescindible seguir manteniendo las medidas de alejamiento social y de protección, como puede ser el tema de las mascarillas, a fin de que la velocidad del contagio, si volvemos a estar expuestos, no vuelva a acelerarse. Un exceso de optimismo como el que se vivió recientemente con escenas que hemos visto en la televisión, de paseos y terrazas abarrotadas de gente que no respetan las distancias mínimas de seguridad ni se hace el empleo de mascarillas, es casi una provocación a desandar el camino que ya hemos avanzado. De ahí que creo que los agentes sociales, los medios de comunicación, cualquier tipo de referente, ya sea cultural, deportivo o del espectáculo mismo, tienen que aunar el mensaje que damos a la población, y con el fin de que sea una relajación moderada en las medidas preventivas. Y si esto no es posible, pues bueno, las autoridades han de ser contundentes en la aplicación de las leyes contempladas en la ley. Bueno, yo me referiría a los criterios inestables, a la inestabilidad de los criterios, tanto políticos como de gestión, ¿no? Está claro que es necesario adecuar las decisiones a lo cambiante de la situación. Se trata de un problema de salud nuevo, en el que se están descubriendo evidencias según se desarrolla. Los criterios asistenciales, los fármacos a utilizar, las evidencias clínicas, etcétera, han hecho que los sanitarios adaptaran su comportamiento, lo están haciendo, ¿no? De la misma forma, los criterios de gestión lo necesitan. Pero aparte están las decisiones inadecuadas, ¿no?, que han generado gasto innecesario, o los fracasos en las compras, o las decisiones erróneas en la asignación de recursos humanos y que han sobrevenido por falta de pericia, ¿no? Ya es momento de comenzar a analizar y corregir los fallos que han sido de gran calado, ¿no? Los cambios de instrucciones no basados en argumentos clínicos o lógicos que desorientan tanto a los profesionales como a la población. El error de haber asignado inicialmente todas las competencias a un departamento que no tiene la agilidad suficiente para realizar compras de tecnologías y suministros, ¿no? Hace ya 18 años de la transferencia de las últimas competencias autonómicas de asistencia sanitaria. El Ministerio de Sanidad lleva todo este tiempo sin hacer gestión diaria directa. La disponibilidad también, ya lo he nombrado antes, de medios diagnósticos y de asistencia al inicio de la crisis sí que persistió durante toda la curva y aún persiste en algunos puntos, ¿no? Hemos visto que esto, que no deja de ser una falta de compromiso con los profesionales sanitarios en su protección, se ha convertido en un problema enorme. Más de 50.000 profesionales sanitarios se han infectado, y son profesionales que no se infectan más que los de otros países con las otras enfermedades infecciosas.
También es necesario nombrar el conflicto político, que es probablemente el problema más evidente a nivel de la población. La sociedad asiste estupefacta a una guerra constante entre políticos en la que la salud se ha convertido, otra vez, en un arma arrojadiza. Y a mí particularmente me sorprende que no se han copiado ni se copian las medidas de gestión que han obtenido buenos resultados en otros países. No es explicable que no haber visto ni el más mínimo gesto de benchmarking, teniendo ejemplos como Alemania, Grecia o Portugal justo al lado. Bueno, pues para acabar un poquillo me quedaría preguntaros qué retos nos depara el futuro más inmediato, que es ya presente. Bueno, a ver, todo el mundo está hablando del nuevo pico, de la segunda ola, ¿no? La sitúa en otoño. Yo no tengo datos de que esto vaya a ser así o no. Es más, recientemente leía a una inmunóloga, Margarita del Valle, que es una viróloga del CSIC, que ha afirmado que no sabemos cuándo será la segunda ola, pero sí sabemos qué comportamientos facilitarán los contagios. Señala que el comportamiento que tenga la población será determinante en la intensidad y en la rapidez con que esta sucede. Si nos basamos en los estudios de seroprevalencia del Ministerio, dice que aproximadamente hay 2 millones de españoles contagiados por coronavirus. Esta cifra es muy superior a los casos positivos confirmados. Este primer estudio apunta que la segunda ola puede ser peor que la primera, pues se partiría de un número superior de infectados y sobre una población que en un 80% va a ser susceptible de ser contagiada. No creo que nos sirva de mucho hacer cálculos de cuándo se presentará esta segunda oleada, si es que se llega a producir. En este sentido, yo creo que es más práctico en mantener la vigilancia, en realizar test masivos a la población y grupos de riesgo que nos permita detectar a los asintomáticos, junto con mantener las medidas de alejamiento social. Y al mismo tiempo hacer una planificación que corrija los errores que hemos cometido en esta primera ola para hacer frente a una posible reactivación. Yo creo que esa es la actitud más práctica de cara al futuro. Ya que está pasando también de las lecciones aprendidas, tenemos que sacar una oportunidad de cambio, ¿no? Aprovechar esta oportunidad que se nos brinda para modificar e innovar la organización sanitaria. Podemos intentar corregir el uso inadecuado de servicios, y voy a dar unos datos que son de mi hospital, o sea, que no son datos que les he leído, son datos que he vivido, ¿no? Así, la demanda de atención en un servicio de urgencias, en nuestro servicio de urgencias, ha disminuido entre un 50 y un 60% con respecto a la misma demanda que tuvimos el año pasado. Un servicio de mi hospital está haciendo un estudio sobre atención telefónica en el COVID y concluye en un primer corte que la resolución de consultas etiquetadas como sucesivas ha alcanzado el 40% del total de las existentes en lista de espera, y que solo el 30% de las consultas solicitadas como primeras van a ser catalogadas como presenciales. Otro 30% se podrían resolver con la programación de una prueba y un 35% son resueltas telefónicamente. A ver, estas cifras lo que nos dan es una idea de que hay un amplio margen de mejora y que debemos actuar ahí. Por otro lado, tenemos que apostar también por la integración de la tecnología, de la información y de la comunicación en nuestra práctica diaria. La teleconsulta, la e-consulta bidireccional entre atención primaria y hospitalaria, el teleseguimiento de pacientes crónicos a través de plataformas, la videoconferencia e incluso el teletrabajo han venido para quedarse y son compatibles con el hacer médico sin mermar para nada la calidad. Y quizás la lección más importante es que hay que mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación entre comunidades autónomas y ministerios para que el Sistema Nacional de Salud tenga un funcionamiento adecuado, sea capaz de dar respuestas adecuadas ante crisis sanitarias que puedan presentársenos en el futuro inmediato. Bueno, yo creo que un reto importante es la adaptación de las medidas de gestión a la evidencia que hay, ¿no? Hay que volver a insistir cuál es la justificación de que nos estén orientando las estrategias hacia las usadas con éxito en países de nuestro entorno. Los planes generales de cara a la esperable ola de otoño deberían estar elaborándose ahora, con técnicos experimentados y orientadas hacia las estrategias exitosas. Y esto no significa que baste decir que se sigue a los expertos.
Vale. Los expertos, los clínicos, los microbiólogos, los epidemiólogos, los neumólogos, etcétera, deben tener acreditación y experiencia. Así que los expertos en planificación y ordenación también. El planteamiento no puede ser, si hemos conseguido parar la curva en primavera, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer para pararla en otoño. Y después, ya referido durante la conversación antes, sería interesante intentar disminuir las dependencias externas, ¿no? O sea, una suerte de antiglobalización. Hay un margen temporal hasta el otoño, es el momento de corregir el error de seguir dependiendo de compras externas, porque hay una parte de las necesidades que pueden satisfacerse con recursos propios de nuestro país. Y también la preparación para adecuarse a las opciones terapéuticas, tratamientos, vacunas. En resumen, deberíamos de aprovechar el tejido industrial de nuestro país, el farmacéutico, que también lo hay, el textil, etcétera, que incluso sería una pequeña contribución a la recuperación económica. Bueno, pues yo creo que ahora podemos dejar un poco abierto el campo a las preguntas. Tenemos varias que nos están llegando. Hay varias relacionadas, de hecho muchos dirigen hacia Antonio, así que voy a dirigírtela a ti directamente, Antonio, sobre qué pasará en octubre y noviembre con medicina de familia, cuando tengan que asistir a pacientes COVID o pacientes con patologías normales, y que eso se produzca también un colapso en atención primaria debido a que coincide con todas las gripes o la posibilidad de gripes de nuevo. Bueno, evidentemente el primer punto es qué vamos a hacer para que se genere el menor número de casos posibles, ¿no? En un escenario malo en el que se dispare el número de casos, primero, además del refuerzo necesario de atención primaria, que no deja de repetirse estos días en la televisión, pero que no veo definir por ninguna parte y mucho menos desarrollar, el peor reto, el peor problema es que atención primaria es una puerta abierta de forma permanente. Esto quiere decir que van a entrar dos tipos de pacientes. El primer tipo de pacientes es el paciente altamente sospechoso de sufrir una infección por coronavirus. Este es un paciente peligroso que tiene que ser atendido pues, con todas las garantías de protección. Pero es que el segundo tipo de paciente es el paciente que no presenta síntomas de coronavirus, le duele un pie, simplemente. Y ese paciente es un paciente potencialmente peligroso para infectar de coronavirus, porque puede ser un paciente asintomático. De hecho, los disparos de las epidemias nacen precisamente de que pasan desapercibidos los síntomas en algunos pacientes y son los que comienzan a contagiar. Entonces, atención primaria tiene un problema con esto porque la gente accede muy fácilmente y hay que definir claramente los protocolos para la protección de los profesionales en estos casos, porque el caso es que resulta anecdótico que el paciente que no presenta síntomas pues infecte a un médico el número 20 o el número 60. Es una suerte de ruleta rusa con más o menos probabilidades, pero no deja de ser una amenaza constante, ¿no? Entonces, el problema más severo es ese, la rigidez que tiene que haber en cuanto a organización de acceso a los servicios, de protocolización de los sistemas de asistencia, tanto en los pacientes sospechosos, que entiendo que ya están aceptablemente definidos, como en los pacientes no sospechosos, que son la gran amenaza. Y todo esto hay que casarlo con los recursos necesarios, por supuesto, con que haya la suficiente disponibilidad tanto de medios humanos como de medios materiales, cosa que no ha pasado en esta primera ola. No sé, Javier, si tú quieres decir algo o te dirijo la siguiente pregunta a ti, si quieres. Es igual. No, yo estoy de acuerdo con Antonio. El problema de que lo que va a pasar es cómo discernir esos dos tipos de pacientes en la puerta de entrada, tanto de atención primaria como puede ser en la puerta de entrada de un servicio de urgencias hospitalarias, ¿no? La capacidad de discernir y poder tomar medidas preventivas pues va a determinar mucho las consecuencias y cómo vamos a actuar en eso.
En ese sentido, a ver, prácticas que se han tomado en algunos servicios de salud, como hacer un cribado previo a la puerta de la entrada de los pacientes, ya sea pues tomando temperatura, haciendo una encuesta básica, podría ayudarnos de alguna manera a poder diferenciar los pacientes y, bueno, disminuir un poco las posibilidades de contagio de los profesionales, que, bueno, que es una prioridad de cualquier sistema, ¿no? Proteger a los suyos antes de nada, ¿no? Bien, otra pregunta que se engloba en varias, así que la lanzaría a modo general, es la temática de los test masivos. ¿De los? ¿Sirve de los test masivos? ¿Sirve para algo? ¿No sirve? ¿Habría que hacerlos? ¿A quiénes? Hay varias preguntas sueltas por ahí. ¿Quién quiera tomar la palabra? Empiezo. A ver, yo creo, mi opinión sobre los test. A ver, bueno, los test es una recomendación de la OMS. El problema de los test es saber para qué se queremos hacer el test. Y una vez que hacemos el test, ¿qué hacemos con el resultado? Yo le veo un problema a hacer los test. O sea, los test tienen sobre todo un valor epidemiológico para saber con qué grado de susceptibilidad tienes la población donde trabajas, y eso determina un poco qué tipo de medidas vas a tener que adoptar de cara al futuro. Si los confinamientos tienen que ser más estrictos o menos estrictos, por ejemplo, si las medidas de protección tienen que ser obligatorias o no. Y lo que no puede ser es la interpretación que se da, o que tú das, o que yo leo en la prensa, incluso la sensación que yo percibo incluso dentro de los profesionales sanitarios, de que el test te da una falsa sensación de seguridad. O sea, el test lo que dice es si estás infectado, si has padecido la infección o si no, o nunca has tenido contacto. Lo que no quiere decir, aunque seas positivo, aunque te lo hayas hecho, es que no te puedes infectar dentro de 2 o 3 días porque serás negativo. O sea, tú sales negativo y dentro de 2 o 3 días puedes volverte positivo. Y eso no hay un test que el resultado del test no te lo va a evitar, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, evidentemente los medios diagnósticos que tenemos, igual que los medios terapéuticos, son lo que son. El arsenal diagnóstico y el arsenal terapéutico nos dan lo que nos dan, y la fiabilidad de los test está limitada a lo que ha dicho Javier, ¿no? Entonces, los test masivos de forma indiscriminada no parecen ser muy útiles, ¿vale? Porque el hecho de tener un gran número de población negativa hoy no quiere decir que esa misma población no sea positiva mañana. Sin embargo, los brotes epidémicos aparecen por un número pequeño de casos, siempre. Es un número pequeño de casos que se expande exponencialmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo parar esto? Pues ahí sí que son efectivos los test sin un número alto. Los casos que aparecen tienen que ser investigados, y el círculo de ese caso tiene que ser un círculo trazado de forma muy amplia. No puede ser solo la persona que convive, porque hemos visto que solo testando a la persona que convive, pues apenas damos controlado los contagios. Es decir, una vez que detectamos pocos casos, debemos de hacer muchos test, pero muchos test correctamente dirigidos. ¿De acuerdo? Estos días estamos viendo en la prensa que ha habido unos casos detectados, unos nuevos casos detectados en Wuhan, que es donde se inició la epidemia, y han detectado 6 casos. Van a hacer 11 millones de test. Vale. Bueno, sin entrar en estos números, que son unos números de una nación con otros volúmenes poblacionales, evidentemente, pero lo que quiero decir es que una vez que se detecta un caso, la investigación debe de ser a base de muchos test bien dirigidos. ¿De acuerdo? Entonces sí, yo soy partidario de hacer muchos test con esas condiciones, claro, porque de la otra forma caemos en lo que ha resaltado Javier, en la inutilidad, en la parte inútil de los test. Y siguiendo contigo, Antonio, me dirige una pregunta para ti. ¿Qué tipo de errores de gestión ha detectado en estos últimos meses? ¿Nuestro, perdón? ¿Qué tipo de errores de gestión has detectado? Claro, es que es muy amplio. Te dejamos decir 3. 3. Claro, pero es que la pregunta es muy amplia, ¿no? Muy amplia, sí. Porque una cosa son los errores de gestión a pie de centro,
¿vale? El error que puede cometer un centro sanitario frente al no error de otro centro con el mismo problema, y otros problemas son los problemas de gestión que han cometido una administración sanitaria pues autonómica, y otro tipo de error es el error global que puede cometer el mando general a nivel estatal. ¿De acuerdo? Hombre, ya me refería a él en la charla, ¿no? La asignación de competencias en la compra de recursos al ministerio, bueno, no hace falta que se diga nada, ¿no? Creo que ya no es ni una opinión, sino una evidencia, ¿no? La falta, a nivel autonómico, resaltaría la falta de iniciativa para buscar potenciales suministradores dentro del ámbito de cada comunidad. No entiendo que no se haya aprovechado el tejido empresarial liderado por la administración pública para eliminar esas faltas de material que han sido severas y que siguen siendo en algunos casos. Falta de material de muy baja complejidad, como las batas. Esto creo que ha sido un error que además lo preocupante es que persiste, ¿no? En muchos casos las administraciones sanitarias se han limitado a hacer una compra y esperar que le llegara, y cuando no estaba disponible, pues hay que esperar que no está disponible. Esto, la gestión tiene que ser proactiva también, no puede ser el encargado de las compras simplemente, ¿no? A nivel de los centros probablemente se ha referido Javier al principio a esto, y es la transmisión de la información. ¿Vale? Se satura la gente con información, se cambian los criterios. Ha habido cambios de criterios en cuanto a protocolización en el mismo día, incluso, ¿no? Esto, claro, eso desorienta mucho a los profesionales, ¿no? Una persona que genere un criterio va a trasladárselo a cientos de profesionales, a miles a veces. Y esos profesionales lo tienen que interpretar y tienen que adaptarse a esa protocolización. Entonces, la falta de claridad y el cambiarlos con frecuencia es imposible generar una actuación correcta, ¿no? En tiempo real con cientos de profesionales, ¿no? Adaptándose. Nombraría esos tres, con criterio general. Claro, si nos vamos al detalle pues claro, sería inacabable esto, ¿no? Por eso te hemos dejado tres. Bueno, y Javier, creo que tú has nombrado un poco la consulta telefónica y la consulta electrónica, ¿no? Que ha venido para quedarse y puede permitir la eficiencia. ¿Tú crees que eso disminuirá la demanda innecesaria a la que hacías referencia también, esa demanda excesiva de presencial o de consultas presenciales? ¿Crees que está preparado tal como está ahora para realmente ser capaz de reducirlo? A ver, esto llevará su tiempo, pero yo creo que sí. O sea, la experiencia que están teniendo muchos servicios que están trabajando por obligación, ya que no podemos tener pacientes en el hospital, o pacientes para consultas han disminuido mucho, y solo aquellos que realmente se catalogan que tienen que venir al hospital son los que están llegando. Lo que ha permitido a muchos servicios es descubrir otra forma de hacer la medicina y otra forma de relación con los pacientes. A la contra, ¿no? También la satisfacción o por lo menos la información que yo tengo de muchos usuarios es buena. O sea, se evitan desplazamientos, tienen un contacto directo con el médico. Normalmente la consulta telefónica requiere entrar más detalles que muchas veces la presencial, de ver cómo estás y ya está, ¿no? Porque tiene que escribir síntomas y tal. Y yo creo que sí, o sea, que yo creo que es algo que tenemos que ir instaurando. De hecho, ya hay muchos servicios en el hospital que ya de antes, ya de época COVID, tenían consultas telefónicas, y yo creo que en un futuro la inmensa mayoría de las agendas habrá un apartado para atender esa consulta telefónica. También la relación con primaria, entre los servicios de primaria y hospitales, está cambiando. O sea, el tener un sistema de comunicación bidireccional, no solo de un sitio a uno, no solo de primaria al hospital, sino del hospital a primaria, y que pueda, bien uno para solicitar información, bien para
incluso para hablar sobre un caso concreto, está ahí, y yo creo que es una ruta que se tiene que explotar y que, bueno, que va un poco en la línea de integrar todo el sistema sanitario y que no existe tanta diferencia entre los dos niveles asistenciales. Que, bueno, que va a estar ahí, pero que porque primaria es primaria y hospital es hospital, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda trabajar conjuntamente y que no se pueda mejorar y romper esas barreras que tradicionalmente ha habido y que tradicionalmente lo único que ha provocado es un mal ambiente entre dos sistemas que parece que están espalda contra espalda en vez de estar hablando de frente. De hecho, has contestado una pregunta que también nos hacía una compañera vuestra, sobre esa comunicación entre primaria también y hospitalaria. Os voy a picar un poquillo. Aquí por aquí preguntan más relacionado a esta nueva normalidad, o sea, estos retos que habéis comentado del futuro. ¿Creéis que se podría solucionar con un mayor porcentaje de inversión año tras año en sanidad? Es decir, más dinero, menos problemas. ¿Podríamos atajarlos? A ver, yo creo que invertir dinero sin valorar la eficiencia y la eficacia de lo que estamos haciendo es absurdo. O sea, yo creo que hay que ver, evidentemente, hay que tener, lo he comentado antes, tener una reserva estratégica o tener algo ahí para afrontar, que no nos pase como ahora, que nos hemos encontrado sin materiales, sin respiradores y demás, tener esa reserva o, como dice Antonio, tener por lo menos unas infraestructuras nacionales que nos permita en un momento concreto poder salir adelante. Y después yo creo que la inversión claro que hace falta, y que lo decía antes al principio, creo que primaria tiene que salir reforzada de lo que es la crisis, y todo el sistema sanitario debería salir también reforzado en cuanto las medidas que se tomen o que se intente implementar tengan una traducción en eficiencia del sistema. Contratar por contratar no creo que nos resuelva. Comprar por comprar no nos resuelve. Si al final no tenemos, si lo único que tenemos es material y tenemos personal, pero no sabemos ni para qué, no nos va a resolver el problema. Bueno, yo acepto el reto, ¿vale? No, Es que he visto la sonrisa, digo. sí, no creo que se deba invertir mucho más en sanidad. Vale, me voy a explicar, porque entiendo que la frase es rompedora de inicio, ¿no? A ver, dejando al margen que si hay un problema de salud concreto, pues efectivamente hay que hacer un esfuerzo, como el que nos ocupa, ¿vale? Hay que hacer un esfuerzo, no es discutible, y se hace el esfuerzo y ya está, ¿de acuerdo? Como en cualquier economía, desde la de casa, que tenemos una avería muy grande, hasta la del país, ¿no? Pero dejando al margen eso. A ver, ¿por qué creo que no se puede invertir? No se puede invertir o no se debe invertir mucho más en sanidad. Voy a citar dos motivos. El primero es, sanidad en España consume alrededor del 60%, perdón, del 40% de los presupuestos de una comunidad, de cada comunidad autónoma, el 40 y algo por ciento, ¿vale? Y un 35% del presupuesto del Estado. Cuando se consume un porcentaje tan grande de un montaje económico, de unos presupuestos generales, no se puede aspirar a una enorme subida, ¿de acuerdo? Porque es imposible tener una disponibilidad financiera muy grande para alimentarla. Y una disponibilidad financiera pequeña simplemente no causaría impacto, ¿vale? Quiero decir con esto que subir un 20% al gasto de sanidad, pues en vez de 60.000 millones al año, 60 y tantos mil millones al año, que será lo que gasta el Estado en el sistema público de salud, pues no subirlo un 20% no parece razonable. ¿Dónde vamos a sacar de repente 12.000 millones? ¿No? Nos comeríamos la disponibilidad de muchos otros servicios. Quiero decir con esto que no es demasiado realista. Es fácil decir necesitamos más dinero, pero no es muy realista pedir más dinero, porque sería mucho más dinero, no un poco más, ¿vale? Y en segundo lugar, porque, bueno, como soy gallego, tengo que contestarlo con una pregunta, ¿vale? Y es, ¿alguien cree que no es posible gestionar mejor los recursos que tenemos ahora? Entonces, ¿queremos más dinero? Creo que ya lo tenemos, está ahí.
O sea, una mejor gestión, ¿no? Debería ser la clave. Sí, mejor gestión a todos los niveles, ¿vale? Mejor gestión sanitaria desde el punto de vista de los gestores, mejor gestión asistencial desde el punto de vista de una medicina más basada en evidencia y más acorde con lo que marca la ciencia médica y no otras cosas, y mejor responsabilidad por parte de los ciudadanos a la hora de usar los servicios de salud, ¿vale? No dejo libre a nadie de culpa. Muy bien. Bueno, también pregunta si se está planificando de alguna manera cómo mantener esta actividad hospitalaria para el resto de patologías a pesar del COVID-19. No sé, desconozco si se ha dejado, pero sí que ha habido esa sensación, ¿no?, de que la gente ya no iba por nada y casi que se aguantaba el dolor de apendicitis en casa por no ir a urgencias, ¿no?, debido a este, bueno, pues el miedo que existe y el colapso que también existía en muchos casos, o al menos en otras comunidades autónomas. Ahora que ya ha bajado un poquito, se está planificando cómo está la actividad bueno, de otras patologías, ¿no?, que necesitan sus tratamientos. No, sí, se está planificando. Hay lo que es una desescalada progresiva de las consultas. O sea, se está citando a la gente que previamente se ha filtrado por consulta telefónica y que se ve que tiene que venir a ser atendida al hospital, que tiene que ser vista por un médico de una especialidad concreta. Y lo que se procura es distanciar lo que son las consultas, mantener una distancia de seguridad, evitar la acumulación de pacientes, pero de forma progresiva se han ido incorporando todas las consultas. Y yo creo que a medio plazo, yo creo que estarán plenamente operativas, ¿no? A ver, no es una situación fácil, el virus está ahí, entonces, bueno, pues hay que andar un poquito con pies de plomo a la hora pues, por ejemplo, de hacer intervenciones quirúrgicas, partos y demás, ¿no? Tomar una serie de medidas para evitar, en la medida posible, contaminaciones no deseadas, ¿no? Y en las consultas lo que hay que hacer es eso, lo que se está haciendo en todos los hospitales, es tomar una serie de medidas de protección del paciente, o sea, que no haya unas listas de espera, que la gente venga a la hora que tiene que venir, que se atienda a la gente a la hora que hay que atender y que no se produzcan acumulaciones. Y sobre todo filtrar mucho lo que realmente tiene que venir. Y bueno, está funcionando. En este momento prácticamente todos los hospitales y todas las especialidades se está funcionando. Bueno, comentando el tema que dices tú que la gente se aguantaba sin ir, ¿no? Sí, sí es cierto, ¿no? Y probablemente eso ha protegido a las personas más débiles, ¿no? Y eso ha ayudado a contener ese miedo, en especial entre las personas de edad, ha ayudado a contener la extensión de la infección, ¿no? Lamentablemente creo que no ha habido el mismo efecto en las personas más jóvenes. Bueno, lo vemos también en las imágenes de televisión, pero yo creo que hay un grado de culpa en los responsables, ¿vale? Porque creo que se ha transmitido la falsa imagen de que no afecta de forma seria a las personas jóvenes, cosa que no es cierto. No las afecta al mismo grado que los complejos, claro, pero sí que ha fallecido gente joven también y se han complicado personas jóvenes. En cuanto al retorno de la actividad, yo creo que lo más preocupante es la variabilidad, ¿no? Hay variabilidad entre hospitales y hay variabilidad también entre centros de atención primaria y dentro de los hospitales incluso hay variabilidad entre servicios en cuanto a funcionamiento. Retomar la actividad va a exigir un esfuerzo por todas partes y en unos servicios más esfuerzo y en otros menos. Por eso yo creo que debería hacerse un trabajo a fondo por parte de los organizadores sanitarios para fijar las bases claras del retorno a la actividad normal en la medida de lo posible, ¿no? Por otra parte, también es cierto que bueno, yo lo que he percibido es que la actividad asistencial urgente y de la de verdad urgente, ¿no? Y la grave o muy grave se ha mantenido, ¿vale? Y en algún caso la no tan grave, pues efectivamente en algún servicio y en algún hospital, pues nos vamos a encontrar con alguna bola de nieve, claro. Por eso es importante la estrategia, ¿no?, de cada servicio.
¿Y vosotros pensáis que esta crisis nos ha enseñado lo importante que es y será el concierto activo con el sistema sanitario privado? ¿O ninguno de los dos? Sí. A ver, Antonio, que acepta retos, venga. la industria privada, la empresa privada forma parte del tejido de este país, ¿de acuerdo? Las batas se compran en empresas privadas y los medicamentos también, ¿vale? Entonces, la colaboración yo creo que es eficiente. Utilizar ocasionalmente o a veces o por alguna cosa medios privados, sean de sanidad o de cualquier otra cosa, puede ser más eficiente y más adecuado y esa eficiencia redunda en un buen funcionamiento del sistema público, porque si conseguimos ser más eficientes en un área, pues tendremos más disponibilidad económica para otra, ¿vale? Entonces, yo no creo que la empresa privada sea un demonio, ¿vale? No, es algo con lo que hay que colaborar. Ha sido valioso ahora y se utiliza habitualmente por todos los servicios de salud, pese a las guerras políticas que hay de unos partidos contra otros y de privatización. No hay ningún servicio de salud que no utilice en mayor o menor medida los recursos privados en algún momento. Entonces, esto hay que hacerlo con garantías, con un esfuerzo en mantener el sistema público fuerte y sin debilitar por estos temas, pero también con eficiencia y de forma natural. Han resultado útiles ahora, claro, en otros momentos también con otras cosas. A ver, yo puedo hablar de mi experiencia de mi experiencia de mi centro, que sí ha trabajado con entidades privadas en la crisis de COVID como colaboración, o sea, ha sido un apoyo en muchos aspectos. Si esta colaboración se va a mantener o esta relación que hubo en estos momentos con unas circunstancias muy concretas va a derivar en una mejor colaboración público-privada, pues no lo sé, la verdad, sinceramente. Es muy difícil evaluar los intereses que puede tener la otra parte. Evidentemente, yo creo que lo que dice Antonio, o sea, es un beneficio para los dos, está ahí, se recurre a ella y nos ayuda a solucionar problemas, porque vamos a decir que no, que la realidad es esa, y no debería ser una competencia desleal, ni tampoco ponerle ninguna traba de que se está privatizando por el hecho de apoyarte en momentos puntuales en la medicina privada para solucionar problemas que a lo mejor tú, por tu capacidad, por tu tamaño, por tu dimensión, pues te ves un poquito sobrepasado para poderlos atender y que ellos te pueden echar una mano para aliviar una situación en un momento concreto. Pero bueno, sí reconozco que en este momento hubo una buena colaboración y lo que dirá el futuro, pues sinceramente no lo sé, no depende tanto de lo que yo piense, sino es quizás más una decisión en otros estamentos quienes tendrán que determinar qué tipo de relaciones vamos a tener con la sanidad privada. Y Javier, tú que has comentado, por ejemplo, lo de las autonomías, el hecho de que a lo mejor fuera un factor en contra en algún momento, ¿crees que debería haber unos mínimos impuestos por el gobierno central para que exista una mayor igualdad en la salud en todo el territorio nacional? Hombre, tanto como impuestos, no. Vale, no, yo creo que no. Esta es una cuestión de hablar y tener unos criterios mínimos. Hay un Consejo Interterritorial de Sanidad cuya función, por lo menos a nivel de la Constitución, es coordinar. Otra cosa es que esto sea un campo de batalla muchas veces políticos y de intereses partidistas y que no se llegue a ese consenso necesario para establecer una verdadera coordinación y una cooperación, porque aquí se trata sobre todo de cooperar. A ver, sí entiendo que a lo mejor el papel del Ministerio tendría que cambiar un poco. Yo creo que es una de las lecciones que se puede sacar de esta crisis. O sea, el Ministerio no puede ser un ministerio florero, que tengamos ahí y que no tenga ninguna capacidad. Yo creo que de cara a situaciones de emergencia nacional, el Ministerio tenía que estar dotado para poder responder. Y está dotado bien con recursos bien propios o bien con un sistema de coordinación que se mantenga en el tiempo, o sea, no sea puntual, o sea, que sea permanente y que esté bien organizado.
vuelvo a insistir, no es cuestión de imponer, no es cuestión de hacer un estado de alarma permanente en sanidad, de decir tú haces lo que yo te mando, sino yo creo que es más un modelo de colaboración real. O sea, necesitamos eso, una colaboración real y un sistema de coordinación a nivel central de todas las comunidades para hacer frente a estas situaciones que nos afectan a todos, que no afectan especialmente con mayor violencia a un territorio que puede verse sobrepasado en un momento determinado de sus capacidades, pues tendría que estar el resto del Sistema Nacional de Salud detrás para apoyar. Y Antonio, ya que ha aceptado varios retos relacionados, me mando varias preguntas sobre lo que has comentado de la formación, la baja formación de algunos mandos intermedios, la falta de EPIs, etcétera. Todas las preguntas giran alrededor de no debería haber una exigencia a la clase política aprovechando la crisis actual, no deberían protestar más los profesionales, no es el momento de exigir de alguna manera, bueno, también teniendo en cuenta lo que nos viene en el futuro. Que los profesionales protesten, pero ¿protesten en qué sentido? Exijan pues una mayor formación de los mandos intermedios, el que realmente se asegure los EPIs. Bueno, está Claro, dirigido a ti, que acepta sí, todos los retos. a ver, el tener que exigir unas batas para protegerse de una enfermedad infecciosa ya no debería de basarse para nada en que hay 50.000 afectados. Ya es que no es discutible ya al principio, ¿vale? Es que no es discutible. Entonces, esto, claro, resulta increíble. Es que solo hay que mirar para el resto de los países que lo han hecho mal. ¿Cuántos sanitarios infectados tienen? Los que lo han hecho mal, no los que lo han hecho bien. ¿Vale? Entonces, claro, que los profesionales sanitarios damos en todo nuestro derecho de protestar. Es que es increíble, ¿no? Claro, los profesionales sanitarios también tienen el derecho a protestar porque tengan unos directivos con formación adecuada, ¿no? Estamos hablando de un área de trabajo o un mundo en el que la acreditación es enormemente exigente. En medicina no se puede hacer absolutamente nada sin tener un papel que nos dé permiso para hacer ese algo. Y sin embargo, a la hora de dirigir una organización muy grande, no es necesario casi nada, pues no parece razonable. La gestión es un oficio y como todos los demás oficios hay que aprenderlo. ¿Vale? El hecho de desarrollar un oficio, un trabajo parecido, ¿vale? No nos otorga ni conocimientos ni experiencia para ese oficio. Entonces, claro que es una reclamación lógica que no esté politizada la gestión sanitaria y que haya un sistema de profesionalización. Pero es que ya no hay que ir ni a la reclamación lógica, es que ya lo he dicho al principio, es una exigencia europea y los demás países se han ido adaptando y lo han ido desarrollando, mejor o peor, pero están bastante por delante del modelo español, ¿no? Portugal, por ejemplo, tiene un sistema de profesionalización directiva, pues hombre, que está mucho más avanzado, mucho mejor que el inexistente español, ¿no? No sé si esto tendrá algo que ver con cómo les ha ido con la crisis del coronavirus y cómo nos va, pero bueno, ahí queda la duda, ¿no? Sí, y acabaremos con dos preguntas. Una sería, ¿qué pensáis del trato que ha recibido la oficina de farmacia? Yo no sé qué tanto ha recibido. ¿Tenéis alguna experiencia? ¿Tenéis alguna...? Entiendo que se refiere a la oficina de farmacia de calle. Las farmacias Sí, de calle. las farmacias, sí. Bueno, son un centro con la puerta abierta, igual que los centros de primaria. Quizá no con el mismo nivel de riesgo, porque no hacen terapia directa, ¿no? Exploran al paciente, no hay esa cercanía. Pero bueno, están dentro de los servicios que tienen un riesgo más cercano. Pero yo desconozco qué tipo de ayudas han tenido, aunque me temo que la transmisión de la información y los protocolos y las medidas necesarias ha sido algo similar al caso de los sanitarios, ¿no? Del resto de los sanitarios.
Bueno, lo que pasa es que también estamos hablando de un ámbito de trabajo que tiene estructura propia, ¿no? No tiene una jerarquía como los sistemas, como los servicios de salud. El órgano tiene algunos órganos que gobiernan algunos aspectos, ¿no? A nivel autonómico, de forma tangencial, y después tienen los colegios profesionales. Desconozco ese nivel, qué iniciativas han ido teniendo, qué papel ha jugado el colegio, que en este caso entiendo que es una estructura que podría ser más potente en cuanto a la ayuda que en el caso de los otros colegios profesionales sanitarios. ¿Y creéis que ha habido un exceso de información sin el rigor necesario? Por último, cerraríamos con esta pregunta. ¿Ha habido un exceso de información? Yo creo que sí, que ha habido un exceso de información, incluso tanto de precipitación en la información, ¿no? Es lo que decía Antonio, que tengas un protocolo que cambie de la noche a la mañana o que en alguna ocasión yo he tenido papeles, la versión 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, con 2 días de diferencia, y bueno, pues es verdad que llega un momento que te sientes esperar a ver cuando llega la sexta y no la lees hasta que llega, ¿no? Información, rigor. Es difícil también tener rigor en algo que no conoces. Sobre todo en una enfermedad que es nueva, que no sabes muy bien cómo se va comportando, o qué es cuál es el comportamiento, y muchas veces la evidencia que puedes tener, pues por ejemplo en tratamientos y demás, se desmorona a los pocos días, ¿no? Ha pasado con antivirales que se empezaron, retrovirales que se empezaron a utilizar al principio, y después los informes que salían de la OMS o que salían de FDA o el mismo de EMA, pues contraindicaban su uso, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que sí. ¿Era necesaria dar información? Claro que sí, porque la gente no sabía, la gente, los directivos, los médicos, nadie sabía muy bien qué es lo que estaba sucediendo, cómo era lo que nos enfrentábamos, pero quizás hubo un exceso de protagonismo y de información. Claro, esto fue increciendo, porque al principio era el Ministerio y las comunidades autónomas, y después ya eran las sociedades, los colegios profesionales, y al final te llegaba muchísima información, a veces muy dispar, y muchas veces basada en términos de maximalismo, en cuanto a medidas de protección y demás, y no, pues, por ejemplo, en un estudio detallado y real de qué medidas de protección, por ejemplo, necesitabas para determinadas actividades dentro de lo que es el ámbito hospitalario, que a lo mejor con una mascarilla quirúrgica y te llegaba, pues todo el mundo se iba a la FP2, a la FP3, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido creo que sí que hubo muchas contradicciones y muchas veces información no muy contrastada en la evidencia o en análisis rigurosos. Bueno, pues Antonio, no sé si quisieras acabar tú contestando esa pregunta o si quieres... No, estoy totalmente de acuerdo. Quizá la referencia, que no sé si tú la hacías en la pregunta, a lo que es noticias falsas o falsa información, pero no a nivel científico, sino en los medios. Bueno, como en todo. Sí, falta de rigurosidad, sí. Como en todo, a nivel no profesional, pues sí, pero es que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? No hace falta una pandemia. Vemos falsas noticias para todo, ¿no? Los falsos Ya no entro tratamientos. en las redes sociales, ya no he entrado ahí. Entonces, bueno, si eso era la pata que faltaba, pues esa es la que comento. Pues nada, a mí solo me queda agradeceros muchísimo que hayáis estado con nosotros toda una hora contestando a todo, aceptando todos los retos y con una charla, yo creo que amena, contestando a 4 preguntas clave: el pasado, el presente, el futuro más inmediato y el futuro que nos espera. Así que, bueno, muchísimas gracias. Esperamos veros en otros webinars o que participéis de alguna otra manera con nosotros y que nos informéis como nos habéis informado de manera tan honesta y personal. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Nos vemos en el siguiente webinar del Cluster Salud de Galicia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego.